primer entrevistado, Maximiliano Togel, licenciado en Educación Física, docente de la Tecnicatura de Entrenamiento del Instituto de Formación Docente 810 desde el 2014. Es integrante del equipo de investigación del mismo instituto que desarrolló el estudio seleccionado para el 8º Congreso Argentino de Nutrición Pediátrica con el título Efecto del confinamiento sobre la inactividad física en poblaciones infanto-juveniles. Los saludamos. Maximiliano, ¿cómo estás? Luis Luján te saluda desde aquí, desde la 100.1. Buen día. Buen día, Luis. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Están presentando, el 24 comienza este congreso, ¿no? Sí, el 24 es del 24 al 28. Del 24 al 28. Y ustedes, esto es en Buenos Aires, van a estar viajando todos. Sí, en realidad la que va habitualmente es la Ximena Campos, la pediatra, iba a ir con Ángel de Luz Pereira, el licenciado Ángel de Luz Pereira, que es el coordinador del equipo de investigación. Ajá. Pero, por cuestión de costos, creo que iba a ir Ximena solamente. Esta cuestión se inicia en pleno comienzo de la pandemia, ¿no? En el 2020, que ustedes empezaron a relevar qué impacto tenía el encierro en los chicos principalmente. Sí, exactamente. A mediados de 2020 elaboramos, un cuestionario virtual, un cuestionario electrónico que se difundió por las redes sociales y los medios de comunicación, por la radio. Ajá. Y Facebook, etcétera. ¿Y qué preguntaban en esa encuesta? Y estaban relacionadas a preguntas sobre hábitos de actividad física fundamentalmente, hábitos de alimentación, de sueño, y relacionado al uso de las pantallas, a los dispositivos electrónicos, pantalla de tablet, computadora, celulares. Entonces, lo que se trató de recolectar la información es relacionada al tiempo en que estaban, por ejemplo, frente a las pantallas. O sea, cuánto tiempo le dedicaban los niños que estaban ayudados por los padres para elaborar ese cuestionario, cuánto tiempo estaban frente a las pantallas o utilizaban dispositivos electrónicos. Ese fue uno del relevamiento de la información a partir del cuestionario. Bien, Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? Jackie Rivero te saluda. Bien, muy bien. Me surgió preguntarte en qué edades se basaron más o menos para hacer esta encuesta y si también las audiencias las buscaron recortar de algún modo o era más bien aquellas que llegaran por medio de esta posibilidad virtual. Sí, esto, como te digo, se difundió por un lado por el diario, por las redes sociales, por varios medios y fue aleatorio. O sea, fue destinado a cualquier destinatario que pudiera acceder a ese formulario. El rango etario fue de las 5 años hasta los 18. Bien. Y la mayor concentración, de población fue de 5 a 10 años. Es decir, que los niños prepúberes fueron los que tuvieron mayor acceso en cuanto a porcentaje a ese cuestionario. Maximiliano, ¿cómo estás? Acá Lorena de este lado. Te quería preguntar qué número de respuestas lograron. Sé que los medios de comunicación apoyaron mucho este trabajo y por otro lado, ¿cuáles fueron las primeras conclusiones? Fueron 467 encuestados, si no me equivoco. Los resultados en relación a esto fue, por un lado hicimos este estudio, hay que destacar, fue un estudio descriptivo correlacional, o sea, eso se refiere que se analizaron las respuestas y se hizo un análisis y una recolección de las frecuencias de respuestas, en donde se concluyó que hubo un incremento de la inactividad física y del sedentarismo, por un lado, ¿no es cierto?, debido al aislamiento y al confinamiento. Después también hubo un incremento en las horas diarias dedicadas a las pantallas o a los dispositivos electrónicos, y por otro lado un incremento en las horas de sueño. Lo que no se puede determinar es si esas horas de sueño se incrementaron durante la noche o si hubo una alteración en el ritmo circadiano, es decir, que se podía pensar que hubo una alteración en el reloj biológico y por lo tanto
al estar trasnochando con la utilización de estos dispositivos, obligaba a los niños a dormir durante el día. Eso no se pudo determinar. Lo que sí se pudo ver es que hubo un incremento de las horas de sueño. Se podría suponer que había alguna alteración en las horas de sueño. Y por otro lado, las correlaciones que se obtuvieron es, digamos, una relación entre dos variables, fue que hubo un incremento en la actividad física en relación al mayor uso de pantallas. Es decir, que a medida que se utilizaban más pantallas, o la población que utilizaba más dispositivos, tenía menos horas destinadas a la actividad física. Claro, era la manera también de los padres de contener a los chicos en el hogar, ¿no? Por la ansiedad, la necesidad Claro. de salir, de compartir con otros, que eso se perdió durante el confinamiento y me imagino que los padres habrán dicho, bueno, está bien, déjalo al nene que esté con, Claro. con la computadora, con el celular, ¿no? Claro, sí. Y bueno, justamente por las necesidades del niño de moverse, Claro. es como que tiene que canalizar por algún lado su inquietud, digamos. Ujú. También me imagino el contexto del hábitat en donde se encontraban, por ahí son muy diferentes, quienes viven en departamento, me imagino es como toda una estrategia y una manera de ver cómo hacer educación física o cómo hacer ejercicio en el hogar y bueno, también tener como ese conocimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde casa sin dejar de activar el movimiento físico? Claro, sí, ¿qué estrategias buscar si no disponemos de un espacio abierto para desarrollar actividad física? Claro. Que es algo que, bueno, se desarrolló mucho en la pandemia, se fue difundiendo las actividades caseras para implementar ejercicios en casa. ¿Y de qué manera, después que se levantó precisamente el confinamiento, se pudo encauzar o no a los chicos que tuvieron desarreglos precisamente en su forma de vivir, de dormir, de comer, todo ese tipo de cuestiones? Bueno, después nosotros no hemos tenido un seguimiento con respecto a los encuestados. En realidad, bueno, después progresivamente se fueron incorporando a las actividades rutinarias que ellos tenían, Claro. generalmente a la escuela, la educación física escolar, y por ahí los que tenían actividades extraescolares relacionadas a la actividad física o al deporte. Claro, uno se imagina el impacto que tuvo esto, por ejemplo, en la nutrición de los chicos, ¿no? Los desarreglos, Sí, bueno. los desequilibrios. Exactamente, sí, hubo también alteración, todo está asociado, ¿no es cierto? Es Sí. decir, la inactividad física lleva muchas veces a consumir de más, la exposición a las pantallas, genera también una alteración en el sueño por la luz que emiten estas pantallas, entonces hay una alteración hormonal, lo cual no permite conciliar el sueño muchas veces. Ujú. Por eso digamos que podríamos asociar todas esas variables. Básicamente nosotros encontramos una correlación alta en esas variables que yo mencioné, Claro. la inactividad física y la exposición frente a las pantallas. ¿Sabes qué, Maximiliano? Retomando un poco la pregunta que te hacía Luis, yo también me pregunté qué pasaba en esta pospandemia, ¿no? Y encontré un estudio de marzo del 2022 publicado por Infobae que decía que en Argentina 1 de cada 3 niños en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad. O sea que realmente repercutió y sigue teniendo sus consecuencias. Lo que yo te quería preguntar como licenciado en educación física es cómo estimular que el niño se amigue con el movimiento físico. En la edad escolar es como que se toma como una obligación. ¿Cómo se genera el amor por el movimiento, por la educación física? Bueno, el niño sabemos que tiene una necesidad lúdica por el movimiento. Ellos naturalmente se están moviendo permanentemente con los compañeros de la escuela, en los recreos, con los amigos en la calle. En realidad, el que se llama el profe o los que están a cargo en instituciones escolares de la actividad física buscan como estrategia el juego, ¿sí? Es decir, el entrenamiento físico se puede llevar a cabo a través de un medio lúdico. Entonces esa es una forma de atrapar al niño para que tenga adherencia a la actividad física. Después, bueno,
cada niño va a tener una inclinación por alguna disciplina deportiva, entonces por eso es que recurren a clubes o escuelas de diferentes deportes. Pero en la clase de educación física, que tampoco es que tienen muchos estímulos o frecuencia semanal de actividad física, pero para por lo menos asegura que hagan actividad física durante las horas escolares es a través del juego. Entonces se puede llevar un trabajo sistemático a través de actividades lúdicas, a través del juego, que es, digamos, respondiendo a la estructura, a la coherencia interna que tienen los niños, ¿sí? Su estructura psicológica, que es a través del juego. Y dentro de estas variantes que nos contás, ¿cuáles son las consecuencias que por ahí alrededor de estos 2 años que han pasado podemos ver como indicadores muy contundentes, por ejemplo, en educación o en las escuelas que siguen todavía presentes para justamente empezar a tomar estas estrategias lúdicas que vos nos podrías decir, esos indicadores en sí que podemos tener en cuenta? Bueno, por un lado los indicadores de salud que, bueno, hace unas décadas son indicadores que aparecían en adultos, en población adulta. Hoy por hoy podemos verlo en niños ya, lo que es diabetes asociado a la obesidad. Bueno, por ahí lo que es colesterol que aparecía en la adultez muchas veces aparece al comienzo, o elevación de triglicéridos, de grasas. Y por otro lado, lo que son las habilidades motoras. Las habilidades motoras se van perdiendo con falta de estímulos. O sea, comúnmente con el desarrollo motor, los niños van desarrollando habilidades motoras. Las habilidades motoras son patrones de movimiento básicos, como correr, saltar, lanzar, rodar, trepar, etcétera. Claro. ¿Sí? Eso se va desarrollando con una estimulación natural, ¿sí? Jugando el día a día, haciendo actividad física día a día, pero como hoy por hoy cada vez los espacios son más restringidos, y bueno, evidentemente en la pandemia hubo muy poca estimulación física, eso impacta a nivel de desarrollo de las habilidades motoras, y eso se evidencia, yo por lo menos yo doy clase de educación física, y se evidencia en habilidades básicas como saltar, es decir, los movimientos de acoplamiento no son correctos, y son habilidades que, digamos, antes se adquirían naturalmente porque están determinadas filogenéticamente con la evolución del ser humano. Después se van perfeccionando en habilidades deportivas. Claro. Pero bueno, son habilidades que se van incorporando naturalmente y que uno las va desarrollando y las va orientando a un deporte. Pero hoy por hoy se observa que hay dificultad en la coordinación, pérdida de fuerza en miembros inferiores, y eso se debe muchas veces a la sarcopenia, a la pérdida de masa muscular, y a la pérdida, a la dinapenia, a la pérdida de fuerza. Maximiliano, cuando hablamos de ¿salto en largo o alto? Claro, eso son habilidades deportivas, pero el salto, o sea, los saltos se desarrollan de forma multilateral, es decir, se desarrolla la habilidad básica del salto, que eso, digamos, bueno, lo vamos desarrollando cuando somos niños de forma natural, y se van estimulando, se pueden ir estimulando en otros ámbitos, por ejemplo en la clase de educación física o en las escuelas deportivas con habilidades motoras específicas, pero no son habilidades especializadas como el salto en largo o el salto en alto. Esas son habilidades que ya se perfeccionan en un deporte específico, en el atletismo. Claro, pero la habilidad de saltar simple, eso es algo que, digamos, muchos niños se observa que no lo desarrollaron, que es por la falta de estimulación. O sea, la habilidad básica que se va desarrollando ya desde el niño no se pierde. Claro, lo que yo te consultaba no tenía, capaz me expresé mal, no tenía que ver específicamente con la actividad atlética, sino el chico le cuesta más saltar en lo plano o hacia arriba, digamos. Eso era lo que te quería preguntar. No tanto la actividad deportiva específica del salto en largo, en el cajón o todo ese tipo de cosas. Sí, entiendo. Sí, en realidad es en los dos, si tiene dificultad de acoplamiento en el salto, porque el salto incluye los miembros inferiores e incluye la coordinación de miembros superiores para tomar impulso. Entonces, si hay una falta de coordinación, eso va a afectar los dos tipos de saltos, tanto en largo como en alto. El tema, digamos, es que ellos vayan bimediciando
una variedad de saltos, por dar un ejemplo de una habilidad. En otras habilidades es lo mismo, ¿no es cierto? Porque ellos van tomando conciencia del movimiento motor a través de su imagen y a través de la vivencia. Entonces, saltar con los pies, con un pie, saltar en diferentes direcciones, eso le va dando una riqueza, un acervo motor como para poder después incursionar y desarrollar una habilidad especializada. Claro, y en estas variantes de prácticas o de espacios o de formas de motivación también según los grupos clases o los estudiantes o bien los niños y niñas que tienen maneras de hacer o conectarse con una actividad física en particular. ¿Cómo analizaron o qué mirada tenés respecto al uso de aplicaciones para hacer entrenamientos o para hacer actividad física en los hogares? Que también se vio muchísimo cómo esto fluyó y empezó a tener relevancia en la pandemia justamente. Exactamente, sí. Yo creo que es algo positivo que hay que saber aprovechar. No es algo que se puede erradicar porque obviamente cada día estamos más conectados con pantallas y aplicaciones, pero me parece algo favorable y que muchas veces debería estar supervisado, además por un experto, digamos, para evitar por ahí patrones de movimiento inadecuados que puedan generar lesiones, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros tenemos de una aplicación un programa de ejercicios, pero por ahí la ejecución no es bien realizada, no hay una explicación adecuada. Entonces es como que me parece positivo, pero por ahí tendría que estar supervisado también por un especialista. Tal cual. Sí, porque era todo un desafío por ahí en pandemia, si bien estaban las cámaras o los celulares y tratabas de tener esa comunicación con el profe o el grupo, era difícil, pero bueno, creo que esta mirada híbrida también nos muestra que fortalecer las distintas maneras de hacer actividad también es una posibilidad que tenemos que ir fortaleciendo justamente. Claro, sí, y creo que se puso mucho en práctica en pandemia eso de implementar aplicaciones para realizar actividad física. Bueno, tanto en adultos como muchas veces en niños, o por ahí las clases virtuales de educación física muchas veces obligaban a desarrollar una actividad sincrónica dirigida, o muchas veces asincrónica a través de actividades programadas, ¿no es cierto? Claro, y está la cuestión de que muchos chicos viven en departamentos y no tienen espacios para desarrollar. En caso, en una casa es diferente, porque por lo menos pueden hacer algo en el patio. O podían hacer algo en el patio. Por ahí, actividades que tienen más desplazamientos, traslados, requieren de un espacio más abierto. Sin embargo, hay actividades que se pueden desarrollar con por ahí algunos implementos. Si hay un espacio dentro de la casa, una habitación con cierto espacio, se pueden desarrollar en el lugar de forma estacionaria sin necesidad de desplazarse. Claro. O sea, el hecho de moverse, de generar movilidad, ya genera un gasto metabólico. El hecho de estar de pie genera un gasto metabólico o gasto calórico superior a estar sentado o estar acostado. Claro. Hay diferentes rangos de actividad física, de un espectro de inactividad física, desde estar trasladándose con vehículos hasta el reposo completo por lesión o por enfermedad. La conclusión que queda de este estudio que ustedes van a estar presentando desde el próximo 24 en Buenos Aires es que el confinamiento resultó perjudicial para todos, ¿no? Pero principalmente para los chicos. Claro, sí. En realidad se puso en evidencia en pandemia, pero bueno, es algo que venía creciendo a través de los años, cada vez la utilización más de la tecnología, lo que nos obliga a estar más sedentarios, pero bueno, se puso en evidencia en pandemia, ¿no? O sea, es como que es una luz roja que se pone, que se prende como para que tomemos conciencia de que la inactividad física acarrea a largo plazo un montón de enfermedades, sobre todo en niños, ¿no? Que en niños hay que tener en cuenta todos esos indicadores de salud que había mencionado y sobre todo, en las chicas, sobre todo a largo plazo la osteoporosis, la osteopenia,
es importante prevenirlo a edades tempranas. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Te escucho y me acuerdo de la película de Disney, Wall-E, ¿no? Que claro, muy visual, muy representativo, ¿no? Justo en las últimas partes de las tomas. Claro, la tecnología hace todo, y el humano echado en el sillón, comiendo, tomando, mirando pantallas. Sin ni siquiera caminar, porque tenían nada. Un elemento tecnológico que los iba moviendo. Claro. Claro, eso nos lleva cada vez a mayor comodidad y por lo tanto menos necesidad de movimiento, ¿no es cierto? Claro, claro. Maximiliano, ha sido un verdadero placer dialogar contigo, te agradecemos los minutos. Bueno, un gusto igualmente, y bueno, agradezco el espacio para la difusión de este proyecto. Bueno, muy gracias. bien, un abrazo, suerte en la presentación. Un abrazo. Muchísimas. Chau, chau. Gracias. Ahí pasaba entonces el licenciado en Educación Física, docente de la Tecnicatura de Entrenamiento del Instituto de Formación Docente 810, integrante de este equipo de investigación del mismo instituto que desarrolló este estudio, que va a ser presentado desde el 24 en el 8º Congreso Argentino de Nutrición Pediátrica, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, porque pensaba por ahí, lo veo con mis estudiantes que tienen una cierta resistencia a ir a educación física, y es como, no, tenemos que ir a la tarde, ¿por qué? Y tal cosa, tal otra con las clases, claro. Pero creo que pasa mucho por lo que decía Maximiliano de la motivación y la estrategia lúdica para que se vean inmersos en sentirse parte de la clase de una manera activa, y no decir, bueno, voy a cumplir o voy a dar la asistencia. Desde lo lúdico, ¿no? Como decía. Hay claro. muchos profes de la vieja escuela que te lo hacían padecer y eso con bueno, los ya está cambiando por suerte. Sí, uno se acuerda que cuando era chico que nuestros padres no sabían cómo hacer para que volviéramos a la casa, porque estábamos todo el día en la calle y todo el día chiveando, todo el día andábamos, jugando, corriendo, saltando, pelota, todo, estábamos permanentemente en actividad. Y esa cuestión se ha modificado muchísimo, ¿no? Y los espacios hoy o son pagados o son cerrados, o sea, no hay tanta, y también por el tema de la inseguridad, entonces no hay tanta libertad para los más chicos de hacer lo que tiene que hacer un chico, ¿no? Claro, por ahí recalco la idea de las aplicaciones, por ejemplo, con TikTok o algunos Reels o algunos challenge que hacen que uno pueda conectarse desde el baile, desde la música, desde algún lugar con el movimiento, pero digo, por ahí hay que ver cómo hibridamos las formas para que también lleguen a las edades en donde por ahí la tecnología toma un lugar más importante, pero también tiene que ver con que puedan hacer una práctica física desde otro lugar. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no sé si las vieron las películas 1 y 2, Son como niños, de Adam Sandler, que muestra precisamente esa cuestión. Ellos de adultos tratando de recordar lo que hacían cuando eran niños, y los hijos que al principio los miran como, ¿y estos de dónde salieron? ¿Viste? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Tal cual. Y después los chicos, bueno, entran en esa órbita y empiezan a jugar, a tener la actividad, a saltar, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es algo que pasa por allí. Ahí va. Bueno, 10 de la mañana, 34 minutitos. El entrevistado, Waldemar von Haster, si lo digo bien, von, más o menos, en alemán, me mira y dice más o menos por ahí, porque, ahí nos va a decir. No, porque yo tenía un compañero, Van Herden, bien ahí. que el padre tenía una carpintería muy conocida ahí en la avenida Alsina. Ahí va. Pero también estaban los que te dicen, no, si es origen alemán se tiene que pronunciar von, bueno. Después le vamos a preguntar a él. 10 de la mañana, 35 minutos, estamos haciendo el Faro Ilumina a través de la 100.1 por radio y a través de los canales de YouTube, de Streaming Comodoro y el Faro Ilumina. Muchas gracias por acompañarnos. Ya venimos.